Canonización histórica. Dos papas tienen nuevo sitial, la santidad. Venezuela presente. Canciller entregó plan de la patria al Santo Padre. Exigen aumento, convocan marcha nacional por el Día del Trabajador. Rechazo rotundo. Estudiantes le dicen no a la resolución 058. Azotados, intensos tornados cobran decenas de vidas. Amplían búsqueda. Continúa sin rastro el avión de la línea aérea de Malasia. En el ojo del huracán, la reina del pop desata polémica. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Feliz semana para todos. Bienvenidos como siempre. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti y quien les habla, Andrina Yepes. Y comenzamos con las informaciones de inmediato. Más de 800.000 peregrinos asistieron este domingo a la Plaza de San Pedro para rendir homenaje a los santos Juan Pablo II y Juan XXIII, una ceremonia que destacó por ser la primera vez en la historia en que dos papas fueron convertidos en santos simultáneamente y por contar con la presencia de dos papas en vida, Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco agradeció a los fieles y delegaciones asistentes, entre los que contaron 150 cardenales, 1.000 obispos y 6.000 sacerdotes. Se cree que más de 1.000 millones de espectadores siguieron el histórico evento a través de los medios de comunicación. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que sean devotamente honrados como tales en toda la Iglesia. 19 pantallas gigantes se instalaron en los alrededores de la Plaza de San Pedro para que feligreses de todo el mundo pudieran seguir minuto a minuto la ceremonia. Desde América Latina, la región con el mayor número de católicos, celebraron con vigilias y misas la doble canonización. Tras finalizar la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, el canciller de la República, Elías Jagua, entregó al Papa Francisco el plan de la patria de Venezuela. Jagua insistió y además asistió a esta ceremonia en compañía del sacerdote católico Numa Molina, la ministra de Estado para la región de Defensa Integral Oriental, Maripili Hernández, y el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega. El canciller también se reunió el sábado con el secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, para agradecerle su acompañamiento en el proceso de diálogo de paz que se realiza en el país. Hemos recibido del cardenal Parolin todo el compromiso de seguir acompañando al pueblo venezolano por la paz, por la tolerancia, como nadie más que él, que fue nuncio apostólico, conoce a Venezuela y dice tener, pues, como lo tiene, todo el afecto y todo el cariño y el compromiso para que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias en el marco pacífico y democrático. Este sábado el movimiento estudiantil marchó en rechazo a la resolución 058 y contra la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al derecho a la protesta. Los estudiantes ratificaron que se mantendrán en las calles mientras marcharon desde la Universidad Bolivariana ubicada en Los Chaguaramos hasta el final de la Avenida Libertador, a la altura del Liceo Gustavo Herrera de Chacao. Le decimos a Nicolás Maduro que no se equivoque con el movimiento estudiantil, que no se equivoque con el pueblo venezolano, que no se equivoque, que aquí el plan de la patria es el plan de Cuba y que los venezolanos no vamos a aceptar ni el plan de la patria, ni el 058, ni ningún otro decreto que está en contra de la Constitución Bolivariana Venezolana de Venezuela. Durante la marcha, el movimiento estudiantil estuvo acompañado por líderes políticos y miembros de la sociedad civil. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, destacó la importancia de las manifestaciones pacíficas. Tenemos muchísimas razones para protestar, siempre pacíficamente, una protesta no violenta. Seguiremos en las calles, es nuestro derecho constitucional.
y hay demasiadas razones hoy en Venezuela para protestar pacíficamente. Estamos la sociedad venezolana apoyando a los jóvenes, a los estudiantes, en este gran movimiento cívico y nacional, pacífico y ciudadano. Hoy expresando nuestro repudio a la pretensión de ideologizar a nuestros hijos. Se trata de libertad. No vamos a permitir que, como en Cuba, se pretenda dividir a la familia. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que 23 personas fueron capturadas y puestas a la orden de la justicia luego de participar en hechos violentos en Chacao y Santa Fe, aquí en Caracas. El ministro Rodríguez Torres explicó que estas personas pertenecen a presuntos grupos terroristas. De los 5 detenidos en Chacao, 2 son menores de edad. De los 18 detenidos en Santa Fe, 8 son menores de edad. Y están entre 12 y 15 años, son unos muchachitos. Cuando se conversa con los muchachitos, llama la atención que ellos dicen que a ellos los están captando por las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, les escriben, los convencen. Rodríguez Torres señaló que estos grupos lanzaron bombas molotov y trozos de mangueras con clavos a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional al finalizar una concentración convocada por la oposición venezolana este fin de semana. El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anunció que el próximo jueves 1 de mayo se realizará una marcha por el Día del Trabajador. Además, solicitó al Gobierno Nacional un aumento general de sueldos y salarios para los trabajadores del sector público y privado del país. Durante una rueda de prensa junto a otras organizaciones sindicales, Cova informó que la marcha partirá desde la avenida Francisco de Miranda a la altura del Parque del Este hasta el Unicentro El Marqués. Convocamos a todos los trabajadores y a toda la sociedad civil a fin de que acompañen a los trabajadores no solamente en Caracas y en todas las capitales de los estados donde se van a llevar a cabo marchas, un aumento en el salario mínimo nacional. Y ambos deben tener como referencia el costo de la canasta básica. El secretario considera que si no se realizan cambios radicales en la política económica del país, no habrá un aumento salarial sustentable. Solicitó al Ejecutivo Nacional otorgar cesta ticket a los trabajadores, pensionados y jubilados del país. Amigos, nuestra pausa y más adelante Noticiero Venevisión. Violencia desencadenada. Múltiples atentados empañan elección popular. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que para el año 2015 el Festival de Teatro tendrá carácter internacional. El jefe de Estado encabezó la clausura de la tercera edición del Festival de Teatro de Caracas 2014 en el Teatro Bolívar, ubicado en el centro de Caracas. Desde allí destacó que 90.000 personas acudieron a más de 200 obras presentadas en 26 salas rehabilitadas, además 600 actividades culturales. Que dentro de un año el Festival de Teatro de Caracas se transforma en Festival Internacional de Teatro de Caracas y vamos a traer grupos de teatro, actores, actrices, directores de toda nuestra América y del mundo entero. Venezuela abre sus puertas de su teatro maravilloso al teatro del mundo. El coordinador nacional de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera que los recientes anuncios económicos del gobierno nacional han generado mayor inflación y desabastecimiento en el país. Borges dijo que se ha desmejorado la calidad de vida de los venezolanos desde inicios del año 2013, donde se han incrementado el costo de los productos de primera necesidad, además del incremento de los precios de algunos productos básicos de la red Mercal. Considera que la inflación y la escasez continúan creciendo en el país, golpeando el bolsillo de todos los venezolanos. Criticó el aumento del 40% en el transporte público. Dijo además que si no se toman decisiones positivas, se profundizará la crisis en el país. La superintendenta de Precios Justos, Andreina Tarazón, informó que 18 personas han sido detenidas tras las fiscalizaciones realizadas durante la primera semana de la segunda fase de la ofensiva económica en el país. Tarazón indicó que de las 18 personas aprehendidas, 16 incurrieron en especulación y 2 en estafa. Dijo que hasta la fecha se han realizado más de 1000 fiscalizaciones. Explicó
que el objetivo de las supervisiones es llevar a cabo esta semana todo el despliegue. Contra la reventa de productos de primera necesidad que lamentablemente están cometiendo personas en el mercado informal. Es uno de los elementos que estipula nuestra Ley Orgánica de Precios Justos, particularmente en su artículo 57. Comenzaremos esta segunda semana con el ataque contra el contrabando de extracción también en la frontera venezolana. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, considera que el gobierno debe ser civilista y no militarista, de cambio, rectificación y unidad nacional. El presidente Maduro, se lo decíamos en una ocasión, no es solo el presidente de quienes votaron por él, debe ser también el presidente de quienes no votamos por él. Tenemos que ir a poderes públicos competentes, electos de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaviria se refirió a la medida de amnistía para todos los presos políticos del país, solicitada por la oposición venezolana. No se justifica que el comisario Simonovic y otros detenidos políticos no merezcan medidas de gracia, medidas humanitarias, medidas de sobreseimiento de sus causas o el regreso de los exiliados. El diputado insiste en el diálogo entre todos los sectores del país. Instó a los estudiantes a conversar con el gobierno nacional. Que los estudiantes pronto puedan reunirse con el gobierno y que el país escuche sus planteamientos y sus demandas sean atendidas y hacer eso con distintos sectores nacionales. Hizo un llamado al gobierno a pasar la página y buscar una visión compartida para el desarrollo del país con una perspectiva de unidad, cooperación y progreso. Este fin de semana nuestro compañero Euclides Sotillo, reportero de Noticiero Venevisión, fue agredido por un sujeto identificado con sectores de oposición en el Tigre, estado Anzoátegui. Nuestro compañero de labores se encontraba en un viaje familiar y cuando se disponía a comprar una hamburguesa en un puesto de comida rápida, un cliente del lugar lo agredió con un fuerte golpe en la cara que lo dejó tumbado en el piso. El sujeto huyó rápidamente del lugar tras varias agresiones verbales, tachando de chavista a nuestro compañero. La agresión fue denunciada ante la Policía Municipal. Desde Noticiero Venevisión hacemos votos por la pronta recuperación de nuestro compañero y para que estas acciones violentas no se repitan. Bueno, definitivamente lamentable que ocurran estas cosas. Nuestra posición muy racional, muy equilibrada, como ha sido nuestro norte en todo momento cuando hacemos este trabajo en equipo, para que esto no ocurra y no ponerle al caso el nombre o el apellido de alguien en determinado, sino un mensaje de inclusión muy racional, insisto, a toda la sociedad venezolana, porque nos conviene precisamente lo contrario, el respeto, la paz, evitar las etiquetas y pensar en esta Venezuela que es de todos. Así es, y precisamente rechazar la violencia debe ser el leitmotiv de todos los venezolanos. Cosechar la tolerancia y el respeto mutuo son primordiales en estos tiempos y en todo lo que venga para que la sociedad funcione mejor. Amigos, en minutos, descontentos. Productores inician huelga. Continuamos con más. 56 muertes violentas ocurrieron extraoficialmente durante el fin de semana en Caracas. En Petare, un trabajador del Instituto Municipal de Aguas de Sucre fue asesinado luego de sostener una discusión con otro hombre en una fiesta. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. En la avenida principal del barrio 19 de abril de Petare ocurrió el crimen de Junior Alfonso Martínez Fuentes, de 20 años. Según cuentan sus familiares, el joven se encontraba disfrutando en una fiesta callejera. A las 2 de la madrugada del domingo le reclamó a una mujer porque lo había pisado. El novio de la dama no le gustó y le disparó. La muchacha pasó 2 veces y lo pisó. Entonces mi hijo como que le dijo, por favor pide permiso para pasar. Y entonces el novio de la chama estaba al lado y le dijo que a meter con mi novia, palabras que yo use. Y mi hijo le respondió con la misma actitud. Y bueno, y sacó la pistola y le dio un tiro. También en el barrio La Dolorita de Petare, un funcionario de Polisucre ultimó a Edward Alexander Ramírez Martínez, de 19 años. Sus familiares aseguraron que no había razones para matarlo y denunciaron abusos policiales. No hay justicia.
En realidad aquí no hay justicia, aquí se perdió todo. Mi hijo era contestón. Yo no te voy a decir que no, muy contestón, pero él no tenía ninguna entrada a la policía, él no tenía problemas con nadie. Según versión policial, Eduard Ramírez se habría resistido a la autoridad y se enfrentó contra funcionarios de la policía de Sucre. En el procedimiento resultó herido un oficial de este organismo. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Al menos 18 personas murieron por los tornados que afectaron en las últimas horas el centro y sur de los Estados Unidos. El condado Faulkner, en el estado de Arkansas, fue el más afectado, donde los vientos de hasta 160 kilómetros por hora devastaron todo a su paso. Otro tornado golpeó la ciudad de Kapow, en el vecino estado de Oklahoma, causando graves daños a viviendas y vehículos. Unos 15.000 hogares se encuentran sin electricidad, mientras que la Cruz Roja mantiene abiertos refugios para aquellos residentes que perdieron sus casas. Australia ampliará el área de búsqueda del avión de Malaysia Airlines, dado el tiempo que ha transcurrido desde su desaparición. Autoridades abandonarán los avistamientos desde tierra y aire para concentrarse en un lecho marino que tardaría 8 meses en ser cubierto totalmente. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dará a conocer nuevas sanciones contra Rusia que afectarán a funcionarios de alto nivel, 17 empresas asociadas con Vladimir Putin, así como a exportaciones de alta tecnología. Obama destacó que el objetivo es aumentar la presión sobre el jefe de Estado ruso para que contribuya a reducir las tensiones en el este de Ucrania. Al menos 8 personas murieron en Bagdad, la capital de Irak, en ataques suicidas contra varios centros de votación. Los ataques se produjeron cuando efectivos de las fuerzas de seguridad, personal sanitario y de prisiones se disponían a votar por adelantado en la elección parlamentaria del próximo miércoles. El gobierno colombiano afronta hoy una huelga nacional convocada por algunos sectores agrarios que reclaman soluciones a sus problemas y que se cumplan los compromisos establecidos el año pasado. La huelga se plantea cuando faltan solo 28 días para las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Y volvemos a Venezuela, donde 2 policías heridos ha sido el saldo de enfrentamientos registrados en el sector Mañongo del municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene la información. Buenas tardes amigos, nos encontramos en las inmediaciones de la urbanización Palma Real en Mañongo, estado Carabobo, en donde se han suscitado varios enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Regional y Guardia Nacional. Los manifestantes incluso lanzaron fuegos artificiales con la ayuda de morteros, provocando que 2 funcionarios de la policía resultaran heridos, incluyendo un supervisor jefe identificado como José Guape. Más temprano, varias bombas Molotov impactaron contra una de las unidades blindadas de la Guardia Nacional, provocando que se prendiera fuego. Los funcionarios tuvieron que bajarse de la unidad y sofocar las llamas antes de que se incendiara. Debemos mencionar también que los manifestantes intentaron trancar la autopista Valencia-Puerto Cabello, pero fueron repelidos por los funcionarios de la Guardia y la Policía Regional. Incluso le incautaron un mortero y varios dispositivos conocidos como Miguelitos. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Arrancamos contándoles que la reina del pop desató una nueva polémica que ha generado molestia en la comunidad gay. Y es que Madonna durante una presentación para una revista usó la palabra gay para descalificar al presidente ruso Vladimir Putin. Muchos de sus fanáticos interpretaron el hecho como un insulto, considerando que el mandatario es conocido por su intolerancia a la diversidad sexual en su país. Y uno de los solteros más cotizados de Hollywood por fin se compromete. George Clooney, de 52 años, quien es conocido por su historial de novias, modelos y actrices, finalmente decidió sentar cabeza con su pareja británica, la abogada Amal Alamuddin, de 36 años. Su relación salió a la luz pública desde octubre del 2013 y desde entonces acaparan toda la atención. Y pasamos a la música, pues la mujer más influyente del mundo, según la revista Time, está en boca de todos.
Beyoncé generó una polémica con su último videoclip Pretty Hurts, ya que la cantante realiza una dura crítica a los concursos de belleza y refleja el estrés de las modelos que son perseguidas por la anorexia, bulimia y trastornos psicológicos. Y otro que sigue en la cúspide del éxito es el sexy boricua Ricky Martin. El autor de Living la Vida Loca engalanó la 18ª entrega de los Chinese Music Awards celebrada en la isla de Macao, donde fue galardonado con el premio al artista internacional más influyente. Además de recibir el galardón, cantó y deleitó como siempre al público. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Buen provecho para todos y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Bueno amigos, estamos listos ya para invitarles porque en la próxima parte en Entrevista a Venevisión nos acompañará el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por el diálogo. ¿Ha cubierto sus expectativas desde un enfoque realista? ¿En qué punto del camino estamos? Incluso yo creo que es interesante retroceder a los orígenes de esta iniciativa, cómo se llega acá. E insisto, de una manera realista, ¿cómo califica usted los posibles avances o si está detenido? Y un análisis de opinión pública, porque además recientemente usted decía, si no logramos amnistía, el proceso de diálogo se tranca y pareciera que no soplan los mejores vientos en ese sentido. Bueno, por parte, Eduardo. En primer lugar, ¿por qué surge lo del diálogo? 15 años la oposición invisibilizada, una situación absolutamente anómala en un régimen que se precie de ser democrático, en el cual el gobierno y la oposición ni siquiera se sientan a resolver o a expresar sus discrepancias. Pero insisto, el diálogo se produce 15 años después que el gobierno actual, que es lo mismo de Chávez a Maduro, inicia su gestión. Después que algunos eventos o manifestaciones de calle que ya llevan 40 días con la propuesta de una salida ya, no produjeron resultados en términos de salida democrática. Después que todos los factores políticos, incluso los que, haciendo uso de su derecho, no fueron a la reunión de Miraflores, participaron en 2 sucesivas reuniones con los embajadores de UNASUR. Después que se produjeron las reuniones de todos los alcaldes y de todos los gobernadores de oposición en sus concurrencias a Miraflores y en la concurrencia con diversos organismos de carácter público para instalar mesas de trabajo. Después de todo eso, apenas hace 18 días se produjo la comparecencia de la Mesa de la Unidad Democrática al diálogo en Miraflores. Y apenas van 18 días, por lo menos un término razonable para ver si esa iniciativa, después de todo esto que acabo de relatar, a ver si produce algún resultado. Bueno, si no produce un resultado, nosotros mismos nos ponemos término y no continuamos con ese proceso. Y hemos puesto sobre la mesa aspectos muy concretos, como la ley de amnistía, comisiones de la verdad para determinar la responsabilidad en todos los sucesos ocurridos en los últimos días, correctivos a la política económica, constitución equilibrada conforme a la constitución de los organismos del poder público, tales como Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, etc. Bueno, por lo menos esperemos unos cuantos días más, habida consideración que todo lo que se ha hecho antes del diálogo no ha producido ningún resultado tangible. ¿Quiere decir que, por ejemplo, en una de las propuestas hay oportunidad todavía, el tema de la amnistía? Sí, por supuesto. Nosotros lo planteamos en Miraflores y lo hemos planteado después y estamos recogiendo firmas para presentar la ley. Ahora, en caso de que la ley no prospere, sea porque el término que nos lleve a recabar las firmas o el eventual control de calidad que le mete el Consejo Nacional Electoral a esas firmas,
o que discutida la ley en la Asamblea Nacional no sea aprobada porque ahí hay una mayoría oficialista, pues tenemos que también en presentarle, en hacerle al gobierno planteamientos concretos que, si no es por ley de amnistía, permitan resolver muchos de los casos de detenidos, de procesados y de exiliados. Y ahí tiene, se lo dijimos a Nicolás Maduro en Miraflores, él tiene 2 expedientes que son el sobreseimiento y el indulto. Él no tiene que esperar de ley de amnistía alguna si quiere resolver. Ahora, si no quiere resolver, no sobreseerá ninguna causa, no indultará a nadie, y la ley de amnistía seguramente que recibirá su sentencia de muerte en la Asamblea Nacional. ¿Qué importancia tiene que el diálogo fluya en público o en privado, o debe tener las 2 modalidades? La gente lo vio a usted diciéndole al diputado Diosdado Cabello, ya va, dame más tiempo, que esto no pasaba en los últimos 15 años. Hay que explicar claramente, porque cuanto más explicamos, hay una insistencia casi organizada para hacer ver que nos estamos entendiendo o conversando en privado. Los más interesados en que el diálogo sea público somos los de la mesa, y sobre todo después de los resultados evidentes que a favor de nuestros planteamientos tuvimos en la reunión del pasado 10. Lo que se organiza en privado, porque tiene que ser así, es la agenda que después se va a discutir públicamente. Porque si la agenda, que son sesiones de trabajo, se transmitieran en público, a muy poco se llegaría, porque cada parte, en vez de procurar poner lo mejor de su disposición para construir una agenda, comenzaría a hablarle a su propio público, porque al fin y al cabo tanto el gobierno como la oposición tenemos representación de especificidades políticas. El gobierno representa una especificidad política y nosotros en la oposición otra. Bueno, construida una agenda, hecha la carpintería de cuál va a ser la agenda, se discutirá en público, si es que el gobierno accede, porque mucho me temo que después de los resultados de la primera reunión, el pasado 10, no creo que al gobierno esté muy interesado en hacer otra reunión pública. Que por cierto el presidente Maduro ha hecho en varias oportunidades reconocimiento al respeto que siente por usted y a la asertividad de su intervención ese día. Bueno, mira, nosotros en términos generales, todos nosotros, claro, el gobierno siempre juega a intrigar, alaba a unos, critica a otros, en fin, pero la gente vio nacional e internacionalmente un gentío, por cierto. ¿Cuál fue el desempeño de todos nosotros? Fuimos con planteamientos muy serios, muy bien organizados, muy precisos, y eso contrastó con la exposición verdaderamente deplorable de los representantes del gobierno. Y cada uno de nosotros expuso de manera muy convincente el tema que a cada uno de nosotros nos correspondió, porque nos preparamos para eso y lo hicimos en un ambiente de mucha altura, de mucha urbanidad, sin sobresaltos, sin ofensas, sin desplantes. Y yo creo que eso fue lo que produjo una mejor impresión en la gente. ¿Hay sectores interesados en el país en que fracase este diálogo? Y aprovecho en este planteamiento ya en el campo de la opinión pública, de las cosas que uno escucha, que se comentan. ¿Qué hay que tomar en cuenta de manera realista, de manera responsable, en atención de la historia reciente del país y otros pasos que se han dado en la oposición? Bueno, mira, Eduardo, yo creo que una de las cosas más graves para cualquier país es que pierda su memoria histórica. Si nosotros hacemos un recuento de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 15 años, donde hemos tenido éxito y donde fracaso, nos vamos a conseguir que no siempre coincide lo que quiere la opinión pública en general, o por razones de reactividad, o por razones de emotividad, o de hastío, o de rabia, por lo que sea. No siempre coincide lo que aparece como un sentimiento colectivo con lo que es políticamente acertado o políticamente eficiente. Te voy a poner casos, te voy a señalar 3 casos. Primer caso, por ejemplo, el paro petrolero. El paro petrolero se produjo en un momento cuando la opinión pública en general prácticamente forzó a Carlos Ortega, que era presidente de la CTV, y a la gente del petróleo a que decretaran el paro. Bueno, y por convicciones que tenía en esa época la gente de que un paro de 1 semana o de 2 semanas podía pues abrir una transición, hacer cesar al gobierno. Bueno, y después de muchos días de ese paro que fue muy cruento, muy doloroso, prácticamente la gente se desentendió de eso y dejaron a la deriva a Carlos Ortega y a la gente del petróleo. Y hoy incluso a ellos los responsabilizan cuando ellos fueron apenas
la punta del iceberg de aquella cauda de intereses que presionaban a favor del paro. Lo mismo ocurrió con la Plaza Altamira. Militares que venían de participar en los eventos de abril, siendo activos, se instalaron en la Plaza Altamira, no hubo forma ni manera de que levantaron a aquellos que aparecía como muy popular, un gentío iba a darle luz a esos militares, y eso le permitió a Chávez hacer la propaganda de presentarse ante el mundo como un gran demócrata que permitía que militares activos que acababan de fracasar en un golpe se mantuvieran en situación de rebeldía en una plaza pública sin ser objeto de ninguna persecución por parte del gobierno. Incluso yo recuerdo que Chávez le decía al presidente de los Estados Unidos, ¿usted permitiría una cosa como esta en su país? Usted no, yo sí lo permito porque soy demócrata. Bueno, y el tercer insuceso fue la abstención parlamentaria. Mira, y permítame una ligera referencia, porque es bueno que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. Un buen día antes de las elecciones parlamentarias del 2005, yo recibí una invitación de empresarios de los medios, de los principales de los medios, al Hotel Marriott, donde se efectuaba la preventa de Radio Caracas Televisión. Allí estaban Eladio Lares, Marcel Granier, Víctor Ferrere, que era presidente de Globovisión entonces, Alberto Federico Rabel, de Venevisión, sí, Alberto Federico Rabel, que era gerente general de Globovisión, en fin, Miguel Enrique del Nacional, etc. Bueno, y allí me mostraron, yo creo que con la mejor buena fe, todas las encuestas y sondeos de opinión, donde se señalaba que alrededor del 80% de la gente no quería participar en las elecciones parlamentarias. E incluso calificaban muy mal a quienes ya estábamos en las planchas y en los circuitos para participar en esas elecciones. Bueno, y se abrió una discusión en todos los partidos, y todos los partidos terminamos absteniéndonos y llamando a la abstención. Pero de quienes en aquel momento asumimos y propiciamos la abstención, allí estaban, por ejemplo, Leopoldo López, que militaba en Primero Justicia, fue un ferviente abstencionista. Estaba María Corina Machado, que era principal de Súmate. Estaba Antonio Ledesma, que era del Comando de la Resistencia. Bueno, prácticamente todos los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, todos los partidos, bueno, y nos atuvieron todos los columnistas, los periodistas que hacían más opinión, como yo recuerdo, Nito Pérez Osuna, Marta Colomina, Marianela Salazar, con la sola excepción de Carlos Raúl Hernández, prácticamente todos los columnistas de más peso en la opinión estaban en favor de la abstención. Yo digo que todos lo hicimos de buena fe, pero pasado el tiempo y visto que lo que entonces aparecía como querido por la gente, y hoy podemos evaluar como un error, pero nadie lo asume ahora, nadie lo asume. Y en aquella época el 83% de la gente se abstuvo de votar. ¿Por qué? Bueno, porque en determinado momento era el sentimiento que tenía la gente. Con esto te quiero significar que a veces el sentimiento de la gente, en un sentido, por rabia, por hastío, por cansancio, no siempre se corresponde con lo que es políticamente correcto. Y ahí es donde los dirigentes, si es necesario, tienen que nadar contracorriente para tomar las decisiones que en cada momento sean las más convenientes para todo el país. Vamos a hacer una pausa, dejo varios puntos para el regreso, pero pudiéramos comenzar por la decisión que recientemente tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a las protestas. Particularmente cuando yo supe de esa noticia, recordé parte de su intervención en aquel diálogo que se transmitió en cadena nacional desde Miraflores. Usted hizo referencia a ese aspecto de la territorialidad y las autorizaciones según la ideología o la identidad política del alcalde en cualquier jurisdicción. Correcto. Su interpretación al respecto y de otros temas. Conspiración, golpe de Estado. Hay 30 efectivos de la Fuerza Armada u oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detenidos en este momento, sometidos a investigación. Regresaremos con el secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayuno. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, Ramos, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a pasar con las protestas y ese aspecto que usted comentaba en Miraflores sobre la territorialidad, el poder protestar o manifestar aquí, pero aquí no? Sí, bueno, que las manifestaciones sean pacíficas y que no se pueda portar armas en las manifestaciones. No hacía falta que una sentencia o un recurso de interpretación de la Sala Constitucional exactamente en este momento se produjera. Ahora, curiosamente, por cierto, en la decisión del Tribunal de la Sala Constitucional no se refiere para nada a la prohibición
por parte de la fuerza pública de portar armas de fuego y de usar sustancias tóxicas, que es un artículo que está en la Constitución. Curiosamente, la sentencia del tribunal no dice nada de eso. Pero bien, mira, la territorialización de la protesta, como yo la señalé en la reunión de Miraflores, no puede hacer nugatorio, no puede liquidar un derecho constitucional, que es el derecho de los ciudadanos a manifestar en cualquier parte del país de manera pacífica. Que usted no puede manifestar en mi territorio porque eso va a degenerar en violencia. Usted está obligado como autoridad pública a preservar para que no haya disturbios. Y si se produce disturbios y hay quienes cometan delitos, la autoridad tiene que atrapar, capturar a esas personas y ponerlas a derecho, someterlas y aplicarles la ley. O sea, el pretexto de que va a haber disturbios, el pretexto de que mi municipio es territorio de paz, no puede hacer nugatorio, ilusorio, el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a manifestar. Imagínate tú, se lo decía yo en Miraflores allá en esa reunión, la oposición ganó 65 alcaldías, entonces quiere decir que en el resto de las alcaldías, hasta 335, no podemos manifestar porque los alcaldes chavistas nos dicen este es territorio de paz y usted no viene para acá. Y aún en las 3 gobernaciones que ganamos, en algunas de esas gobernaciones hay municipios que controlan alcaldes chavistas, entonces solo podríamos manifestar en parte de esos estados donde ganamos la gobernación. En síntesis, que la protesta de la oposición, en caso de que quiera ejercerla conforme a la Constitución, se limita a 65 municipios. Eso no puede ser. No puede ser ni por decisión de una autoridad administrativa y no puede ser por la sentencia de ningún tribunal, por encopetado que sea. Ahora, me parece que en estos momentos esa decisión es un tremendo disparate. Un profesor que yo tuve decía que la mejor doctrina del Tribunal Supremo constaba en los votos salvados. Y yo quiero agregar que en este caso del tribunal no es jurisprudencia, sino jurisprudencia en una situación como esta. Hablemos de la tesis del golpe de Estado. Usted ha sido firme en la idea de que no se da golpe de Estado sin militares. Bueno, recientemente se vuelve a advertir de planes conspirativos, 30 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detenidos y que se asocian al estímulo, a la injerencia, al interés de sectores de oposición. Bueno, el gobierno tiene la responsabilidad de identificar a esos militares presuntamente detenidos y enjuiciados por hechos de conspiración, por estar preparando un golpe de Estado, y también el gobierno está obligado a identificar con pruebas, si es que existen, a organizaciones políticas o dirigentes políticos comprometidos en ese tipo de aventuras, que lo diga, que no universalice responsabilidades, porque esta es una forma de eludir la verdad. Ahora, yo tengo razones muy fundadas para sospechar que este es un pote de humo. Hasta que uno no vea el oficial tal, el general cual, el capitán tal, las unidades donde están, qué reuniones efectuaron, con qué dirigentes políticos se reunieron para preparar y luego perpetrar el golpe de Estado. Yo tengo razones para dudar porque estamos cansados en 15 años, potes de humo, golpes de Estado, magnicidios, y no se produce nada de lo que el gobierno anuncia como una catástrofe inminente, que más bien aparecen como pretextos para reprimir y para restringir el ejercicio de derechos por parte de la oposición. Y por cierto, la acometida también contra muchos medios de comunicación que dicen lo que está pasando. Bueno, y hay que decirlo aquí, los medios de comunicación privados en todas partes del mundo, en Venezuela y afuera, son empresas, y las empresas tienen propietarios, y los propietarios tienen sus intereses que cuidar, y cuando los medios son del gobierno, esos medios los utiliza el gobierno para promover lo que considera que son sus intereses o sus derechos. Y en todas partes del mundo, mire, no hay ningún medio de comunicación en ninguna parte del mundo que no tenga afectos, sentimientos, incluso prejuicios, y aunque traten de expresar o de transmitir la noticia de la forma más ascética posible. Yo estoy cansado de escuchar sobre medios de comunicación oficiales y privados internacionales comprometidos en causa porque perdieron un negocio petrolero en un país, porque les conviene una guerra allá. Y esos son medios de gran nombradía, e incluso se dice que reclutan y que pagan periodistas para promocionar a algunos y atacar a otros. Hay que acostumbrarse que esto es así, no hay ninguna actividad humana que sea absolutamente ajena o afecta a los intereses de quienes trabajan. Eso es absolutamente comprensible y además eso hay que aceptarlo porque es así.
Y toda sociedad es un contrapeso o un equilibrio de intereses públicos y privados, de empresarios, de comerciantes, de profesionales, de estudiantes. Esa es la sociedad universal y plural que todos queremos que exista, contrapeso, que nadie tenga el garrote para golpear o liquidar al otro. A esto hay que acostumbrarse. Ahora, el gobierno lo que creo que no ha terminado de entender es que tiene que respetar al sector privado, trátese de medios de comunicación, empresarios, sindicatos, partidos, gremios, estudiantes y quien sea. No pueden homogeneizar una sociedad que para ser democrática tiene que ser plural. No pueden pretender ninguna hegemonía porque la hegemonía es contraria a la democracia. Ojalá el gobierno entendiera eso. Ramos Ayub, la economía. Usted ha dicho que para que esto no sea grave hay que hacer cambios importantes en lo económico, político y social. Hay quienes dicen que la raíz de todo este rollo es lo económico. Hay quienes dicen incluso que en el tema de diálogo, porque hay una comisión presidencial, una comisión de la verdad, se ha avanzado más en lo económico. ¿Qué sabe Ramos Ayub y qué piensa? Yo creo que si lo político anda mal, yo creo que lo económico anda peor. Cuidado, y si el malestar económico y las protestas y las razones que tiene mucha gente para protestar es precisamente por el malestar económico, además de la inseguridad, está el desabastecimiento, la inflación, la pulverización de la moneda, la falta de divisas para importar en un país que no produce nada. Bueno, pero la ofensiva económica no puede ser la salida. Medidas y medidas y medidas, muy bien, excelentes intenciones, pero eso se tiene que concretar en medidas específicas. Por ejemplo, si los empresarios van a conversar con el gobierno, por mucha buena disposición que tenga el gobierno, si el gobierno no materializa las medidas, por ejemplo, suministrar lo que le da deuda al sector privado o bajar las divisas que hace falta para importar, sea insumos, bienes de capital o lo que sea, las buenas intenciones se quedan ahí, el malestar va a seguir acumulándose. Y si el malestar se acumula, va a haber muchas más razones para protestar, protestas que a veces serán pacíficas y en otros casos degenerarían en protestas violentas, porque nadie puede controlar a la enormidad, a la gran cantidad de gente que se desplaza en las manifestaciones. Esta es la realidad de la cotidianidad de todos los días. Ahora, si el gobierno no entiende esto, si el gobierno cree que puede seguir corriendo la arruga y estirando esto a base de bla bla, bueno, vamos a tener en cualquier momento un colapso. Y si esto revienta, nadie sabe para dónde coge el reventón. Nadie puede predecir ni en qué momento se produce el colapso, ni por dónde va a coger, ni qué fuerzas van a capitalizar eso, ni quién podría encauzarlo, ni en qué va a concluir eso. Nadie lo puede decir. Ver a ese futuro sombrío es como ver hacia la oscuridad. Fíjate, el canciller Hawa ayer le entrega al Papa Francisco un documento del Plan de la Patria. Los obispos acá, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, hicieron una muy contundente alusión al Plan de la Patria. Hay sectores que dicen que no se ha discutido suficientemente. Bueno, ahí está el tema de lo político, el modelo socialista, todas estas cosas. ¿Qué debería hacerse con el Plan de la Patria? ¿Está suficientemente exhibido, en primer discutido? lugar, el Plan de la Patria, el gobierno no puede pretender imponerle, meterle en el alma a la gente como que si fuese un clavo metido a martillo, el fulano Plan de la Patria. El Plan de la Patria es el plan de ellos, no es el plan de Venezuela, y ellos no son la patria, porque otro error que tienen ellos, deliberado por cierto, es confundir patria con Estado y Estado con gobierno. Entonces, si tú hablas mal del gobierno, estás hablando mal de la patria. No, eso no es así. El Plan de la Patria es el plan de ellos, porque la patria somos 30 millones de personas y un gentío no está de acuerdo con eso. Yo diría que la mayoría no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo no sé si está en el Plan de la Patria que en el libro de historia de los muchachos aparezca Hugo Chávez como a la altura de Bolívar o como el salvador de este país. Un gentío consideramos que es todo lo contrario, que fue un presidente muy malo que ocasionó una gran cantidad de desgracias y que lo que está atravesando Venezuela es culpa de Hugo Chávez. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese libro de historia. Y ese libro de historia no se lo pueden imponer a un niño o a un joven que por estar en mero proceso de formación no le pueden meter a machamartillo la ideología que al gobierno le dé la gana por mucho que esté en el Plan de la Patria. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas porque aquí no hay ideología de Estado, aquí no hay doctrina de Estado. A mí nadie me puede obligar a que yo sea socialista, revolucionario ni chavista, cuando eso no es lo que está en la Constitución. En la Constitución está que yo tengo derecho a militar en cualquier credo político, en cualquier fe religiosa,
que me puedo afiliar a cualquier sindicato o a cualquier partido o a ninguno. A mí nadie me puede imponer, ni me puede regimentar ni mi forma de pensar, ni mi forma de vivir, porque lo que consagra la Constitución es la libertad y la democracia para todos los ciudadanos. Se agotó el tiempo, ya me lo indicaron por aquí, pero una ñapita. ¿Qué lectura hace de la calle hoy en día, después de los días transcurridos desde el 12F? ¿Cómo lo definiría usted para quien piensa que la cosa se calmó o que todavía la protesta está vivita o que esto se va a seguir complicando? ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, repito, nadie lo puede predecir. Evidentemente que si se comienza a usar la manifestación no como un derecho a protestar o expresarse, sino como una especie de herramienta política, tiende a agotarse, porque todo recurso político tiene un rendimiento que va de menos a más, pero llega un punto en que decrece. Y uno empieza a usar protestas lunes, martes, miércoles, jueves, por razones que no sienta suficientemente la gente no concurre. Y fíjate que las últimas manifestaciones que se han hecho no han tenido mucha asistencia. Primero, porque no ha participado todo el que tenía que participar. Segundo, la convocatoria no ha sido masiva, la gente se agota, la gente se canta y sobre todo, tenemos que esperar el momento en que todos juntos convoquemos por una causa realmente sentida por la gente, no como un pretexto político, sino como una razón sentida por la gente para que las manifestaciones sean masivas, tengan mucho impacto, bueno, y obliguen al gobierno a rectificar si es que tiene capacidad de rectificación. Gracias por esta nueva visita, mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Henry Ramos Ayub, hoy en entrevista a Venevisión, el secretario general nacional de Acción Democrática. Quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.